¿Ahora? Vale. Decía que ongi etorri, eta eskerrik asko etortzeagatik. Primero presentarnos los que estamos en la mesa. Nos acompaña Paco Heras, que es a quien hemos venido a escuchar fundamentalmente, por lo tanto iba a ser muy cortito. Chema Hernández, que es el director de la Fundación Cristina Enea, y yo, que soy Alfonso Gurpegui, soy concejal de Medio Ambiente y vicepresidente también de la Fundación Cristina Enea. La charla que hoy vamos a escuchar, la conversación, que además de una charla pretende ser también una conversación, con Paco Heras, se enmarca primero en una estrategia que estamos realizando desde el Ayuntamiento en dos direcciones. En una, desarrollando una estrategia contra el cambio climático, estrategia que denominamos 2050, Donostia-San Sebastián Clima 2050, y que pretende pues, reflexionar, establecer un diálogo con la sociedad civil, con profesionales, con la sociedad del conocimiento, con las universidades, también con las empresas, en torno al cambio climático y en torno a aquellos ámbitos que desde el ámbito municipal podemos trabajar, podemos colaborar para reducir los impactos que pueda tener este cambio climático. Y, por otro lado, otra estrategia, que es la estrategia de adaptación al cambio, al cambio climático, algo que ya tenemos encima de nuestras cabezas y que también exige no solo trabajar en la mitigación, que sería la línea de trabajo, la mitigación, la reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, que se ha ido desarrollando durante bastantes años, por cierto, desde el Ayuntamiento, sino también trabajar en esos elementos de adaptación a un cambio que ya tenemos encima. Ya que en esas dos direcciones estamos trabajando desde el Ayuntamiento, y una línea de trabajo también tiene que ver con el conocimiento, con la difusión, con la conversación también entre expertos, expertas y la sociedad civil, y en ese marco se enmarca la conferencia de hoy, que es la tercera que realizamos este año. Realizamos una primera después de la Cumbre de París, posteriormente realizamos otra sobre la alimentación, el impacto de la alimentación en el cambio climático, con Luis Aduriz, y esta tercera, con Paco Heras, que va a girar sobre algunos mitos en torno al cambio climático. Y anuncio también que en diciembre esperamos realizar una cuarta conferencia este año, ya después de la Cumbre de Marrakech, que se celebra en noviembre, el 7 a principios de noviembre. Decía, una conferencia en diciembre, después de la Cumbre de Marrakech, por lo tanto podremos analizar también hasta dónde se ha avanzado o qué impacto ha podido tener esta cumbre, y que versará alrededor de los temas de la energía. Yo, sin más, le doy la palabra a Chema para que nos presente a Paco Heras, que es al que hemos venido a escuchar, y agradecerle que esté con nosotros, agradecer a todas vosotras y a todos vosotros, y animaros también pues, a que después de la charla que nos dé, pues a iniciar esa conversación, que yo creo que es pues, lo que más nos puede enriquecer a todas y a todos. Así que, Chema. Orain, eskerrik asko Alfonso eta Paco noski aurkezpenegatik, hemen egoteagatik, eta zuei uste dut gaizki ulertu bat egon dudala orduarekin eta edabide baten edo jartzen zan beste ordu bat, barkatu eragozpenak hemendikan, eta hala ere hemen baldin bazaude eskerrik asko etortzeagatik. El cambio climático realmente es un concepto que a día de hoy, a día de octubre, en octubre de 2016, ya muy poca gente, muy pocas comunidades, muy pocos medios ponen en entredicho. Pero no hace tanto, no hace ni 5 años, era una especie de mito mitificado en el cual mucha gente no solo no creía, sino que hacían bandera en contra de él, diciendo que esto pues, era una serie de elementos con unos fines espurios, oscuros y casi tenebrosos, podría decir. Incluso algún presidente del gobierno se mofó sobre el cambio climático, alguien no tan lejano, y sin embargo a día de hoy parece que todos por fin, gracias a los informes del IPCC, nos hemos dado cuenta que el cambio climático no solo va a ocurrir, sino que está ocurriendo, que lleva ocurriendo y que además tenemos que luchar, como ha adelantado Alfonso, en dos ámbitos, en el ámbito de la lucha para mitigarlo, pero en el ámbito de la adaptación
porque aunque consigamos mitigarlo, no vamos a conseguir dar la vuelta atrás. Okerrez panago, iaz, 2015 urtean izan zen erregistratutako urte beroena. Eta dirudienez, erregistro dauden momentutik telefonera, mesedes, acordaos de teléfonos y otros chismes que hagan ruido, por favor, desconectar, aplastar, pisotear, guardar, en fin, pongan el sinónimo que quieran. Decía que 2015 fue el año con registros meteorológicos más cálido de los hasta ahora registrados, y 2016 va, digamos, en ser camino. Y hay otro hecho también importante. Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático y, sin embargo, poca repercusión hubo en los medios de comunicación. Nadie salió en la tele reivindicando que esto es un planeta común a todos, que nosotros vivimos en la superficie y que entre nosotros convivimos. Con lo cual, aunque se ha avanzado en la lucha contra el cambio climático, y ahí están todos los acuerdos desde Kioto hace 32 años ya, me parece, hasta la ratificación hace poco en París, o la cumbre Marrakech, que será en breve, digamos que se ha hecho mucho avance, pero todavía quedan mitos. Oraindikan badaude gaizki ulertutak, batzuk bilatuta, besteak nahi gabe gertatzen dianak, ohikoa da, entzutea, ya no llueve como antes, o cosas peores todavía. Bueno, horretarako, gaur hemen dakagu gurekin Francisco Era, Paco Eras, lehen nik deitu dio Francisco eta molestan dit azkar ezetz, Paco Bedala deitzea. Y bueno, Paco Eras es biólogo ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y además es coordinador de Educación y Cooperación en el CENEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, que es un poco el centro del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y algo más, y Alimentación, que gestiona todos los programas de educación ambiental y desde Fundación Cristina Enea, al cual tenemos como referente por el largo camino que lleva haciendo. Probablemente Paco Eras es conocido también en su ámbito de divulgación. Es autor de numerosos libros, de numerosos artículos, tanto de divulgación como de comunicación, como algunos más técnicos. A fin de cuentas, a lo que se dedica es a divulgar el cambio climático. Y cuando digo a divulgar, no lo digo en sentido peyorativo de hacer vulgar, sino de comunicar qué es esto del cambio climático y qué no es el cambio climático. Pero además, él participa en el punto focal para el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, está considerado uno de los expertos mundiales precisamente en cambio climático y en comunicación de cambio climático. Dicho lo cual, reitero el agradecimiento por estar aquí, la buena elección, os felicito por la buena elección por haber decidido pasar esta tarde en compañía de Paco Eras, y también les adelanto que tras la ponencia o la conferencia o su disertación, haremos lo que entendemos que en cualquier buena conferencia se debe hacer, que es dar el turno a la ciudadanía, dar el turno al público para que pueda, pues si caso, matizar algunas de las cosas que se hayan dicho, preguntar sobre dudas que hayan quedado o expresar su comentario. Como somos bastantes y nos alegramos de que así sea, sí pediremos, luego recordaré, que seamos sinópticos, breves, concisos en las preguntas para que haya tiempo para que todo el mundo pueda preguntar. Besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik bai zuei, bai noski Paco Erasi. Zurea da hitza. Buenas tardes y gracias a la Fundación Cristina Enea y al Ayuntamiento de Donosti por la invitación a estar aquí hoy compartiendo con ustedes, con vosotras, pues algunas ideas, algunas reflexiones, algunas interpretaciones en relación con el cambio climático. Me gustaría empezar con una cita que a mí me gusta especialmente, en buena medida por venir de quien viene, que es Mike Hume. Ha sido el director de uno de los grandes centros de investigación en modelos del clima, en concreto en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y la cita dice así: para los científicos, el cambio climático es un fenómeno físico que puede ser observado, cuantificado y medido, pero a medida que la sociedad se ha enfrentado progresivamente con las realidades observables del cambio climático y ha tenido noticia de los problemas que los científicos anuncian para el futuro, el cambio climático ha pasado de ser un fenómeno predominantemente físico a ser simultáneamente un fenómeno social. Bueno, pues es en esta interfaz entre lo físico y lo social en la que me voy a mover en la presentación que voy a hacer. Mi idea es intentar que
que veamos esta dimensión social. Al fin y al cabo, un problema es un problema en la medida que sea percibido como tal, y para entender las reacciones o la falta de reacción que las sociedades de todo el mundo tienen en relación con el cambio climático, hay que entender precisamente esta dimensión social, cómo se percibe, qué actitudes tenemos ante el cambio climático, qué malentendidos. Esta es un poco la idea. Y, por tanto, bueno, pues el planteamiento aquí en concreto es revisar algunos de estos malentendidos que de dónde vienen o de dónde cómo los hemos detectado. Bueno, yo durante muchos años he trabajado en un equipo de investigación en el que hemos tratado de entender precisamente cuál es la percepción, las actitudes, las creencias, si uno quiere llamarlo así, de la población, en concreto de la población española en relación con el cambio climático, y hemos detectado que efectivamente había algunos malentendidos que estaban, pues, o que están muy extendidos y que de alguna manera complican, dificultan que entendamos o que valoremos adecuadamente el problema. Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos y vamos haciendo este contraste entre lo que a veces es la percepción social o la visión social y lo que es la visión científica sobre la misma cuestión. Empezamos con un clásico que es casi del sistema educativo, pero que es importante y es fuente de muchas dificultades a la hora de hablar de cambio climático. Es la confusión entre tiempo y clima. Cuando nosotros salimos por la mañana de casa, miramos al ambiente que nos rodea y comprobamos si llueve, si hace calor, si hay viento, si es un día templado, estamos percibiendo el tiempo. El tiempo es, como bien dice la diapositiva, aquello de lo que hablan los informativos cada noche. Puede ser relativamente diferente en zonas próximas y puede cambiar mucho en muy poco tiempo. Entonces nos referimos al tiempo pues hablando de la temperatura, la precipitación o el viento que hace en un determinado lugar en un momento dado. El clima es algo totalmente distinto. El clima en realidad es una abstracción humana. Uno de los problemas que tiene el clima es que no se percibe directamente, porque en el fondo es una generalización que hacemos del tiempo que en un determinado lugar tenemos. Y de hecho pues se describe a través de variables estadísticas como pues, la temperatura media anual, las precipitaciones medias, y hablamos, por ejemplo, de que en una zona, pues, que una zona es húmeda y que tiene un clima lluvioso, o que una zona es seca y tiene un clima árido, y eso no quita para que en un momento dado en una zona seca pueda haber una gran tormenta o en una zona húmeda pueda haber una sequía, ¿no? Pero ya estamos hablando de cosas diferentes. Esta confusión entre tiempo y clima ha sido aprovechada durante muchos años para generar, de forma incluso premeditada, malentendidos. Estas tres viñetas son un ejemplo de un clásico de la prensa, sobre todo la prensa conservadora norteamericana, que son los chistes de nevadas. Hay decenas, cientos, yo los he ido recopilando. Entonces, en Estados Unidos durante muchísimo tiempo, todavía lo siguen haciendo, aunque ya menos, cada vez que había una ola de frío enorme o una nevada intensa, pues aparecían este tipo de chistes mofándose del cambio climático, ¿no? Claro, el que las tendencias medias en un determinado lugar estén cambiando o en el planeta entero estén cambiando, no quiere decir que puntualmente no podamos tener pues una tormenta de nieve o una gran ola de calor, que también sea natural. A esas nunca se hacen chistes en este tipo de prensa, ¿no? Se refieren a las frías, pero no a las cálidas. Claro, ahora que se están multiplicando los indicios sobre el cambio climático, ya hay gente que dice que en realidad no se puede establecer una relación clara entre el tiempo y el clima. Es cierto que no podemos saber si un determinado evento temporal, casi nunca podemos saber si es debido al fenómeno del cambio climático, pero también es cierto, y esto ha generado ríos de tinta, bueno, esta tormenta tropical o esta sequía o esta ola de calor son debidas al cambio climático. En el fondo, la pregunta es muy difícil de responder por la ciencia a día de hoy, pero si nos paramos a pensarlo, tampoco es lo más importante. Lo importante es que la frecuencia y la intensidad con que determinados fenómenos ocurren ha cambiado. A mí me gusta mucho la metáfora de los dados trucados que usan unos científicos
bueno, en concreto publicaron un artículo en el año 2004 analizando la célebre ola de calor que hubo en Europa en el año anterior, en 2003, y a la que se atribuyen en unas 30.000 muertes suplementarias. Y lo que venían a decir en el artículo es que en realidad no es tan importante saber si esa ola es la que habría tocado de forma natural o no. Lo que sabemos, y lo sabemos por análisis estadístico y de frecuencias, es que la influencia humana sobre el clima multiplicó por 4 el riesgo de que un anticiclón causara una ola de calor como aquella. Entonces usan la metáfora de los dados trucados, diciendo que si tú estás jugando los dados con una persona que te está desplumando y de repente descubres que los dados están efectivamente trucados, claro, no te vas a poner a discutir si el 6 con el que te ha levantado todo tu dinero era el que habría tocado de forma natural o es no importa en el fondo. Lo importante es que hemos trucado los dados del clima y ahora hay cosas que son peligrosas y que ocurren con una mucha mayor frecuencia y mayor intensidad. Pasando del tiempo y el clima a un segundo mito, ¿no? El cambio climático todavía es percibido como un tema controvertido desde el punto de vista científico. Nosotros en algunas de las encuestas que hemos realizado, así demos copias, pues por ejemplo aquí se ven datos del año 2012 en el que la opinión pública es prácticamente simétrica. En torno a la mitad de las personas encuestadas creían que hay o ningún acuerdo o poco acuerdo entre la comunidad científica sobre las causas del cambio climático y habría en torno a otra mitad que consideraban que había bastante o mucho acuerdo. En realidad, la ciencia tiene también formas de valorar, de investigar, de analizar el nivel de consenso que tienen la propia comunidad científica sobre un tema concreto. Y en el caso del cambio climático es un tema que está muy bien estudiado. En concreto se han realizado dos tipos de grandes aproximaciones. Una, acudir a la propia forma en que la ciencia se expresa, que es a través de los artículos científicos. Estos artículos que se llaman revisados por pares, porque hay otros científicos que comprueban si cumplen los estándares de calidad y de rigor propios de la ciencia. El primer estudio, así metaestudio, para ver qué es lo que realmente la ciencia opina sobre el cambio climático, lo realizó una historiadora de la ciencia norteamericana, Naomi Oreskes, en 2004, que revisó casi 1 millar de artículos de investigación, concluyendo que el 75% apoyaba de forma explícita o implícita la idea de que el clima de la Tierra estaba siendo afectado por actividades humanas, mientras que no encontró ni un solo artículo que rechazara esa idea. La segunda forma en la que la ciencia investiga, la segunda forma principal, el nivel de consenso que los propios investigadores tienen sobre el tema es el uso de métodos demoscópicos. Aquí el trabajo así más de referencia, este trabajo de Doran y Zimmerman de 2009, que remitieron una encuesta nada menos que a 10.000 científicos pertenecientes a distintos campos de las ciencias de la Tierra y les plantearon dos preguntas. Una, si pensaban que las temperaturas medias globales se habían incrementado, habían disminuido o habían permanecido constantes. Y la segunda cuestión, si pensaban que la actividad humana es un factor que está contribuyendo de forma significativa al cambio de las temperaturas globales. Bueno, pues la encuesta fue cumplimentada por más de 3.000 personas, el 90% de la gente eran de la comunidad científica norteamericana y en Estados Unidos, con todo lo que tiene fama de escéptico, de negacionista, etc., un 90% de los científicos respaldó la idea de que las temperaturas se hayan incrementado y un 82% respondió afirmativamente a la pregunta de si consideraban que la actividad humana era clave. Pero cuando se analizaba además las respuestas en función de la especialidad de los científicos, se veía que la segunda de las preguntas nada menos que ascendía a un 97% el número de personas que consideraba que la actividad humana era un factor que estaba contribuyendo al cambio, cuando te fijabas únicamente en personas que eran climatólogos y que eran investigadores. Por tanto, era más baja la respuesta, por ejemplo, en personas que trabajan en el campo de la geología, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante la gente que trabaja en la industria petrolífera, ahí bajaban
el número de personas que atribuían a la actividad humana el cambio, pero sin embargo, si uno se fijaba en las respuestas de los climatólogos, estaban por encima del 90%. El último gran trabajo que se ha hecho para pulsar cuál es la opinión de la comunidad científica sobre el tema lo dirigió un australiano, John Cook, en 2013, y examinaron casi 12.000 artículos publicados entre el año 91 y el 2011, y encontraron que entre los que expresaban alguna opinión sobre el cambio climático antropogénico, un 97% respaldaba la idea de consenso de que el cambio climático es principalmente resultado de la actividad humana. Por tanto, un segundo malentendido que realmente hay que disipar. La comunidad científica tiene unos niveles de consenso elevadísimos. Otra cosa es que esos niveles de consenso no existan en una tertulia radiofónica o no existan entre comentaristas políticos, pero entre científicos la cosa está bastante clara. Un tercer malentendido que nos hemos encontrado en las encuestas tiene que ver con la atribución de responsabilidades. Casi siempre cuando preguntamos qué sectores tienen más responsabilidad en la generación del cambio climático, por ejemplo en España, siempre sale en primer lugar las industrias. Las industrias son el sector al que se atribuye una mayor influencia en la generación de los gases de efecto invernadero, que son los gases que tienen este efecto de calentamiento global que cambia el clima. Sin embargo, cuando uno acude a la estadística oficial, se encuentra que las emisiones, muchas y pequeñas, agregadas, las emisiones de los coches, las emisiones de los hogares, por ejemplo, agregadas, tienen un mayor porcentaje de emisiones que las pocas y grandes de las industrias. Este malentendido tiene una raíz muy clara, y es la iconografía del cambio climático en la comunicación. Cuando uno ve en la prensa o en la televisión una noticia en la que se trata de ilustrar las causas del cambio climático, se suelen utilizar este tipo de imágenes de chimeneas humeantes porque son muy espectaculares. Es una espectacularidad que no te da el tubo de escape de un coche o la chimenea de una casa, y se genera el malentendido de que la industria es la principal causante, pero lo cierto es que las emisiones están repartidas, muy repartidas, entre millones y millones de contribuciones. Algunas son grandes y pocas y otras son muchas y pequeñas, y estas muchas y pequeñas son, en países como puede ser España, por ejemplo, son mayoritarias. Otro malentendido que hemos detectado, la idea de que en realidad el cambio climático es algo que ocurre lejos de nuestro lugar, ¿no? de nuestro ámbito, ya sea nuestro ámbito geográfico o nuestro ámbito temporal, porque se piensa que es algo que va a ocurrir en el futuro, o en nuestro ámbito social. Aquí también pues hay mucho que decir. En concreto, de la distancia social, nosotros este es un tema que exploramos en algunas de nuestras encuestas, y preguntábamos a las personas entrevistadas si pensaban que iba a afectar mucho o poco, y les dábamos diversos escenarios. Pues un escenario socioeconómico, pues entonces hablábamos a los países ricos frente a los países pobres, un escenario temporal, a las generaciones presentes frente a las futuras, y un escenario más social, pues a tu familia, a tu comunidad, a tu país. Y aquí están los resultados del porcentaje de personas en encuestas de ámbito nacional, representativas del conjunto del Estado, las personas que creen que va a afectar bastante o mucho. Y se puede ver que efectivamente la opinión pública está bastante alineada con la opinión científica, pero se observa un fenómeno curioso, y es que a medida que el escenario que les planteamos se acerca más a su propia realidad, el porcentaje de las personas que creen que va a afectar mucho disminuye. Claro, esto en principio es un contrasentido, porque si va a afectar mucho a tu país, te va a afectar mucho a tu comunidad, y va a afectar mucho a tu familia, y te va a afectar mucho a ti. Pero tendemos, y esto en buena medida es lo que los psicólogos llaman pensamiento excepcionalista, y que se puede resumir con sí, pero no a mí, ¿no? Que es un poco parte del problema. Creemos que el cambio climático es importante, que puede ser peligroso, pero para los demás, para los pobres, para las generaciones futuras, nunca para lo que tenemos más cerca.
Y lo cierto es que los informes del IPCC que antes se citaban, por ejemplo, pues no dan en absoluto esta información. Europa es un continente para el que están identificados muchos impactos ya presentes y muchos impactos futuros. Y en concreto la región mediterránea, todo el entorno del Mare Nostrum es uno de las áreas geográficas terrestres en las que el cambio climático se está manifestando con mayor intensidad y se va a manifestar, según los modelos, con mayor intensidad en el futuro. Pero si uno quiere entrar en progresivamente más detalle, puede hacerlo, porque claro, un problema global, del que es paradigma del cambio climático, no es un problema que ocurra lejos, sino es un problema que ocurre en todas partes. Si el cambio climático es un problema global, es porque ocurre efectivamente en las Filipinas, y lo vemos cuando en la televisión vemos imágenes de un tifón, ocurre en el Ártico, y lo vemos a través de las imágenes del deshielo glaciar, etcétera, pero ocurre en nuestra propia casa, ¿no? Yo he hecho el experimento, yo vivo en un pueblecito que está al pie de la Sierra de Guadarrama, en el Sistema Central, y tenemos la suerte de tener un maravilloso observatorio de los más antiguos de montaña, y simplemente recogiendo los datos meteorológicos y poniendo las medias por décadas, uno observa que los cambios que se han producido ya son asombrosos. El número de días en la zona en la que vivo, el número de días de nieve se ha reducido en una cuarta parte, el número de días de helada se ha reducido en una cuarta parte, las precipitaciones anuales se han reducido en casi un 20%, y eso a su vez, por ejemplo, ha cambiado la fisonomía de la sierra, la distribución de la vegetación, está cambiando los caudales de los ríos, por ejemplo, ahora hay unos estiajes muy fuertes en verano. Es decir, el cambio climático, si tenemos los datos, la paciencia y las ganas de verlo, no es algo que pase solo en lugares alejados, sino que lo podemos percibir y lo podemos identificar en nuestro propio patio trasero, ¿no? Mitos en relación con el tiempo. Este es un mito tremendamente arraigado. Yo creo que de hecho, leí hace poco algún artículo que se lo hacían entrevistas a estudiantes del famoso MIT, del centro de Massachusetts de tecnología, ¿no? Y tenían exactamente esa misma idea, porque es verdad que los problemas ambientales siempre hemos tenido la idea de que son problemas reversibles. Cuando uno ve un río contaminado, sabe, y hemos sabido por experiencia, que años de esfuerzo, de trabajo, pueden lograr que un espacio en muy mal estado, deteriorado, se convierta en un río otra vez limpio, al que vuelven los peces, al que vuelve a haber vida. Y entonces tenemos una cierta sensación de que en el fondo tenemos tiempo, porque al final, cuando los humanos aplicamos nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra voluntad para resolver un problema, podemos conseguir revertir la situación. Bueno, pues aquí, lamentablemente, ¿lo acerco más? Sí. Lamentablemente tenemos un problema importante, y es que el clima terrestre no funciona así. Los paleoclimatólogos lo que nos dicen es que al final el clima, cuando inicia procesos de cambio, hay puntos a partir del cual se dispara el cambio, y es a escala histórica de unos miles de años, es prácticamente irreversible. Es decir, pensamos que el clima funciona como una bañera, que una vez cierras el grifo hay un sistema antidesbordamiento que nos va a permitir recuperar, que es un poco lo que estamos viendo con muchos problemas ambientales, ¿no? Que la naturaleza tiende a autorregularse. Pero, lamentablemente, el caso del clima es distinto. En el caso del clima, lo que tenemos son lo que los científicos llaman umbrales de estabilidad, que se han descrito bastantes umbrales de estabilidad. En el fondo, el sistema climático tiene elementos que, una vez sobrepasados determinados puntos, funcionan como la imagen en la que tú, mientras la persona está empujando al carrito o a la bola cuesta arriba, tú tienes que emplear energía para generar un cambio. Y si tú dejaras de generar energía o de producir la perturbación, el cambio
podría revertirse. Pero hay un punto, en lo que los anglosajones llaman el tipping point, umbral de estabilidad, en el cual ya no hace falta que tú generes activamente esa perturbación para que el cambio siga ocurriendo. Y entonces ya el coche se desliza ladera abajo y es prácticamente imposible de parar. Y en el clima terrestre, pues los científicos han detectado diversos tipping points climáticos que son elementos del sistema climático que una vez se sobrepase un cierto nivel de cambio en las temperaturas medias, el cambio se acelerará progresivamente por fenómenos de retroalimentación y aquello funciona como ese coche que veíamos que va cuesta abajo. Perderemos inexorablemente el control. En el clima hay un momento a partir del cual se pierde el control, el clima ya cambia, se va hacia otro lugar en el que será estable, pero que ya no es el clima del pasado, es el clima distinto del futuro. Un ejemplo para que lo podáis entender mejor de uno de estos tipping points. Aquí veis un mapa de tipping points que es de un artículo famoso del año 2009 y vamos a ver uno de ellos para que veáis a lo que me estoy refiriendo de forma más clara. Es el caso de Groenlandia. Groenlandia es una gran isla que ha ido acumulando hielo a lo largo de miles de años. Tiene un enorme casquete polar sobre ella. Era una isla que no siempre estuvo cubierta por el hielo, pero que desde que el clima se hizo relativamente frío, como el que tenemos ahora, pues empezó a acumular hielo. Y la manera en que Groenlandia, o es la misma que el Ártico o la Antártida, han ido acumulando el hielo, ¿sabéis cuál es? ¿Alguien podría imaginarlo? ¿Se atreve alguien a dar una...? ¿Cómo es el sistema de acumulación de hielo? Pues es muy sencillo. Cada año nieva, pero como no hace luego calor, esa nieve se va depositando en una capa. Al año siguiente cae una nueva capa de nieve sobre la anterior, al año siguiente una capa de nieve sobre la anterior, y al final la nieve se va compactando y se va convirtiendo en hielo. De hecho, este sistema, este fenómeno, es el que ha permitido a los científicos, en una de las historias, probablemente las epopeyas más apasionantes de la historia de la ciencia del siglo XX, reconstruir los últimos 700 o 800.000 años del clima terrestre, porque lo que han hecho en el Ártico, en la Antártida, es ir haciendo perforaciones en ese hielo y, claro, como el hielo se ha ido formando por acumulación de nieve, la capa de hielo es más antigua cuando uno va perforando, ¿no? Cada vez va un año más abajo, y lo que es más interesante es que en esa capa de hielo quedan encerradas pequeñas burbujas, porque ha sido por acumulación de nieve, que era más o menos esponjosa, en las que quedan confinado una muestra de cómo era la atmósfera en ese momento. Gracias a eso, pues hemos podido ver cómo estamos en el momento en el que las concentraciones de CO2 son más elevadas, cómo hay una relación entre la concentración de CO2 y la temperatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que íbamos realmente, que es otra cosa, es que, claro, Groenlandia hasta hace poco tiempo estaba en su ciclo de acumulación de nieve, y claro, la altura a la que tú tienes el casquete va subiendo, va ascendiendo. Entonces, cuanto más alto es, ya sabemos que en nuestro clima, pues la altitud, cuanto más alto es un terreno, más frío es. Nosotros ascendemos una montaña, más frío. Por lo tanto, el fenómeno tendía no solo a reproducirse, sino a aumentar. Cuanto más alto estás, más frío es, más nieva, menos se deshiela la nieve. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando ha empezado a calentarse el Ártico a la velocidad enorme a la que se está calentando? Pues que ha empezado a cambiar el ciclo y el casquete de Groenlandia, la superficie, ha ido cada año deshelándose un poco. ¿Y por qué decimos que tenemos un tipping point aquí? Porque llega un momento en el que la altitud media del casquete que hay encima de Groenlandia es suficientemente baja como para que las temperaturas medias hagan que inexorablemente el hielo de Groenlandia se derrita. Este es el tipping point, probablemente, el de Groenlandia, el que estamos más cercanos de sobrepasar, si no lo hemos sobrepasado ya. Mucha gente piensa que sí. ¿Qué significa que este umbral de estabilidad se supere? Que hagamos lo que hagamos, es seguro que todo el hielo de Groenlandia
acabe en forma líquida en el mar, lo que supone 7 metros de incremento medio en el nivel de los mares. Pero la idea, lo que me interesa sobre todo no es tanto el caso de Groenlandia, sino la idea de lo que es un tipping point, que quiere decir que cuando uno ha llegado a una temperatura media determinada, por encima de la actual, ha desencadenado ya procesos que hacen imposible la vuelta atrás. Y si esto ocurre con 4, con 5, con 6 de estos umbrales de estabilidad, al final el conjunto del clima se nos va de las manos. Por tanto, bueno, la idea de que estamos ante una bañera que cuando cerremos el grifo recuperará su nivel, tenemos que desecharla. Los paleoclimatólogos nos dicen que el clima no ha funcionado así históricamente y no hay ningún indicio que nos diga que vaya a funcionar así en el futuro. Por tanto, el gran reto que tenemos como especie es conseguir que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no sea una concentración tal que asegure que superamos esos umbrales y se genera un cambio peligroso que ya no seremos capaces de controlar. Una cosa que, claro, es un reto formidable, porque bueno, esto es una de las gráficas más famosas del quinto informe de evaluación del IPCC y muestra aproximadamente el lugar en el que estamos, en las temperaturas medias del planeta. En negro son las temperaturas observadas, lo que sabemos que ha ocurrido, y en azul y en rojo dos posibles futuros, ¿no? Lo que podría ocurrir si, en el mejor de los casos, fuéramos capaces de unas políticas de lucha contra el cambio climático muy intensas, muy profundas, yo diría casi agresivas, podríamos irnos a la línea de abajo, que estamos hablando pues, de una subida de 1,5 grados para el final del siglo, de media, y en el caso de que no haya políticas y sigan las tendencias sin grandes esfuerzos suplementarios, pues podríamos irnos hasta la línea de arriba, que estamos hablando de 4,5 grados o algo más de 4,5 grados, ¿no? Y ahora mismo estamos, por decirlo de alguna manera, en una encrucijada. Estamos quizá en una de las grandes encrucijadas de la historia de la humanidad. Podemos tomar la línea de abajo o una próxima a la de abajo, o podemos acabar siguiendo la línea de arriba y los impactos que se ven en la parte de la derecha pues serán muy diferentes. Pero una de las cosas que a mí me tranquiliza más es que, si os fijáis, las dos líneas siguen prácticamente una encima de la otra durante los próximos 20 años. De manera que hagamos lo que hagamos, hay un trayecto que prácticamente ya lo tenemos encargado. Es decir, con el CO2 que ya hemos colocado en la atmósfera, ya hay un cambio comprometido, encargado, como lo queramos decir. Y claro, desde el punto de vista humano, es tremendo el saber que el esfuerzo que tú realices en los próximos años marcará una diferencia formidable, pero la marcará dentro de algunas décadas, dentro de un par de décadas. Entonces, claro, es mucho más complicado, conociendo las tendencias, ¿no?, que tenemos a mirarlo todo a muy corto plazo, tomar el camino azul, cuando el azul y el rojo son prácticamente iguales en el corto plazo, ¿no? Entonces, como veis, el reto es formidable, pero si miráis la parte de la derecha, los impactos que corresponden a las distintas subidas de temperatura, claro, no tiene nada que ver el impacto que se va a generar socioeconómico, ambiental, todo lo que queramos, cuando la temperatura media que nos planteamos es 4,5 grados, la subida, con el impacto que es aceptable, es adaptable, si estamos hablando de 1,5 grados o 2 grados, que es donde nos plantea el Acuerdo de París quedarnos, ¿no? Claro, es importante entender que las decisiones que tomamos hoy están ya condicionando el futuro. Es decir, esta es otra gráfica del quinto informe del IPCC, es un poco obtusa, la verdad, un poco abstracta, pero para mí dice algo muy bonito, y es que
desde el lugar donde estamos, que es donde están estos tres muñecos al principio, vamos tomando una serie de decisiones que ya nos van haciendo difíciles determinados caminos futuros. Entonces, las decisiones de hoy condicionan